Buenas noches, estamos empezando más un encuentro del Seminario en Derecho y Justicia Social. Hoy por la noche estamos recibiendo al profesor Dr. César Augusto Correa Arias, que es profesor de la Universidad de Guadalajara, México, y también da clases en otras instituciones, tanto en España como en Latinoamérica. Entonces, el profesor será recibido por nosotros hoy. Ya te pido, César, que hable con tranquilidad para que podamos acompañarte y agradezco muchísimo a tu presencia. Te paso la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, una disculpa de no poder hablar un idioma tan hermoso como el portugués de Brasil, que siempre me ha parecido, con todo respeto, pero más bien con todo cariño, como si fuera una conversación de niños. Parece un intercambio de ternuras, como suelo llamarlo. He pensado para esta conversación con ustedes una idea que vengo trabajando después de estudiar profundamente el tema del reconocimiento social y el universalismo interactivo, especialmente en la tercera generación de la Escuela de Frankfurt y específicamente en Sheila Benhabib, en esta filósofa turco-americana, orientados por el tema de la ética y la epistemología, para hablar sobre teorías de justicia y, por supuesto, sobre los derechos humanos. Esto orientado por una indignación, una obstinación, más bien diría, perdón, de los humanos de narrarnos, ¿sí? Es decir, de narrar cada acción y de la narración de vincular a acciones. Bien lo diría Nietzsche en algún momento, que no bien los griegos conocían un concepto, lo querían inmediatamente ensayar en la acción. Y esto me parece un elemento interesante porque la charla va a estar orientada sobre la construcción de la hospitalidad y la ciudadanía en el término de los derechos humanos, ¿no? Y cómo se refiere esto en dos grandes esferas que son la ética como elemento teórico, metodológico, didáctico, digamos, de la acción de los humanos, y el otro netamente teórico, metodológico llevado a la acción, que es lo epistemológico. Déjenme en primer lugar introducir, les voy a compartir no soy muy amigo del PowerPoint porque me encanta conversar, pero creo que puede ser orientador y con mucho gusto les dejo las diapositivas. No sé si así se puede ver mejor, si así se puede ver mejor. ¿Así se puede ver mejor? Sí, perfecto. Sí, bueno, solo que no les voy a ver la carita, lo cual me da mucha pena, pero estaré saliéndome para un poco ir parando y conversar. Bien, disculpe que no gaste tiempo un poco sobre lo que hacen muchos profesores que realmente lo hacen con muy buena fe, de presentar de dónde vengo y cómo es la universidad y todo esto, pero tenemos una horita y quisiera que la pudiéramos aprovechar. Solamente para decirles que soy un investigador y admirador del trabajo que hace Sheila y que hacen los amigos, y del cariño que les tengo. Creo que esto es suficiente para entrar al tema. Y como investigador estudioso, ¿no? Nada experto, sino estudioso de un campo tan apasionante como es la justicia social, del cual hemos trabajado bastante nuestro equipo de investigación
actores, cambio social e instituciones de la Universidad de Guadalajara. Quisiera empezar con una primera metáfora, que es la metáfora del llano, ahora hablando un poco de esta situación de Venezuela y de la situación de la epistemología. Y quisiera en Soto Aparicio, Fernando Soto Aparicio, un escritor colombiano que escribe Mientras llueve, una novela de los 60, y que nos habla de Celina, un personaje sumamente interesante, ¿no? Personaje central de la novela, que relata estas palabras que ustedes ya eh, están leyendo, que nos relatan muy bien el sentido de lo inconmensurable que puede ser el tema de las metodologías para alcanzar la ciudadanía o para alcanzar los derechos humanos. Esto nos refiere a, a la posibilidad enorme de lo identitario, de lo global y de lo local. Como bien lo quiere poner Sheila Ben-Habib en su desarrollo teórico, un cosmopolitismo crítico. Entonces, vamos a hablar como de algunos aspectos, como detenernos un poco en el tema del reconocimiento social como el elemento central de la justicia social dentro de estudios sobre la filosofía política mayormente y sobre el tema del reconocimiento social desde una vía de la filosofía de la acción, como en Paul Ricoeur, de hablar del reconocimiento social y la redistribución de oportunidades, como en el caso de Nancy Fraser, y como el ejercicio de derechos humanos, en el caso de Sheila Ben-Habib, y también el reconocimiento como esa teoría de la recuperación y reconfiguración de la lucha por el reconocimiento que realizará Hegel cuando tenía apenas 20 añitos en Jena, en Alemania, o Jena, como algunos le llaman también. Pero este reconocimiento, permítamelo orientarme, no estrictamente en el campo de lo comunicativo, pero sí en el campo del lenguaje. Sí, ustedes dirían, pero es que el lenguaje es todo comunicativo. Sí, pero no restringido únicamente a lo comunicacional, sino también a una vía pedagógica, o lo que llamaría Aristóteles una segunda vía para el tema de la justicia social. O sea que tenemos ya de entrada un sinnúmero de categorías en las cuales podernos apoyar, pero tratar de hacer como una cartografía para no perdernos y hacer un poco de itinerarios para no perdernos y no tener la posibilidad de orientarnos sobre estos conceptos. Bien, en este tema encontramos que Hegel ve en la relación de el amo y el esclavo una relación, por supuesto, isométrica, una relación desfavorecida, una relación hiperbólica que permite que permite introducir el tema del reconocimiento social con base a la lucha, ¿sí? Es decir, que es a través de la lucha que se recupera el tema de la asimetría, de la simetría o eh, en términos hegelianos más bien, de lo simétrico, de lo igualitario entre los sujetos. Y estos elementos los plantea Hegel en tres aspectos que después son retomados por Honneth. El aspecto de la filia, el amor,
no solamente la filia como al hijo, sino la filia en general, el amor, que es un concepto bastante amplio e importante en el mundo de la Grecia helénica, y que permite entender la filia tal vez como una categoría más traducible, como lo coloca en los términos de Martha Nussbaum, en el término de la afiliación a la polis. Es decir, una afiliación, una filia, pero un deseo, un elemento de volutivo, un elemento volutivo de voluntad para vincularse a la polis. Pero también un elemento individual de individuación, de identificación, que permite encontrar en esa moral y en esa ética ciudadana la identidad de cada sujeto con esa polis. Es decir, lo más importante para los atenienses en esta ciudad-estado era sentirse en una politeia, en una polis, es decir, tener el sentido de lo que traduciríamos posteriormente a través del desarrollo grecolatino, de las civitas o de la urbe, de lo urbano de la ciudad. Esto en Hegel es particularmente importante porque desde ya plantea que la lucha de la lucha por el reconocimiento es una restitución de los derechos de los sujetos, ¿sí? De los derechos de los sujetos eh, a ser parte de la polis, de la politeia, de la Grecia helénica, ¿sí? Eh, y esto nos permite entender por qué posteriormente suma dos elementos eh, importantes Hegel, que son la estima social y la solidaridad, como elementos fundamentales de la construcción del reconocimiento. Podría hablar mucho sobre este aspecto y sobre la misma vía educativa que utilizaban los griegos para recordar la ciudad y el derecho a ser ciudadanos en cada espacio de la polis, ¿sí? Sin embargo, es un espacio de derecho que ustedes saben o intuirán, no es un espacio de derecho tan sencillo, tan supremamente gratuito, porque recuerden que los griegos tenían una, digamos, una ciudadanía vinculada a las personas que estaban dentro de la polis y solamente a extranjeros, digamos, ilustres, eh, y a unas mujeres eh, que tenían que eran parte, digamos, de una estructura literaria, pero también que tenían esa estructura del burdel francés del siglo XVIII, que nos plantean como una especie literario, ¿no? No tanto un espacio, no tanto un espacio de prostitución únicamente. Y estos espacios mantenieron, por ejemplo, a Temistoclea de Delfos ser, o a Diotima también, Diotima, o más bien de Hipatia de Alejandría, o Hipatia también de Moronea, que eran, Hiparquía de Moronea, perdón, discúlpeme, que eran filósofas griegas y que gracias a estar en esos círculos podían ser aceptadas
cómo dentro de las mujeres ilustres, dentro de los filósofos, y también pues sabemos que los pobres, los esclavos, los niños, pues no eran ciudadanos. Eso recuerda muchos aspectos del tema de la ciudadanía, como en Susskind, por ejemplo, en el perfume, donde muestran que un niño básicamente no es un ciudadano, elemento que todavía no termina de dilucidarse, y otros sujetos que parecen ser sujetos de tercera, ¿no? Bien, Honneth en el 92 se gradúa gracias a las presiones de su maestro, Jürgen Habermas, y puede vincular una teoría sobre el reconocimiento trayendo tres aspectos fundamentales que constituyen el ejercicio de la justicia social traídos de Hegel, que son la filia, el amor como tal, el estamento jurídico y la estima social. Y Honneth plantea la lucha del reconocimiento como un elemento vinculante, cognitivo, emotivo, y que se puede evidenciar a través precisamente de lo contrario, de la falta de reconocimiento, de un reconocimiento ideológico o de un menosprecio. Escribe un texto que se llama La sociedad del desprecio y que nos plantea cómo esta sociedad es capaz de invisibilizar de una manera tanto epistemológica, de ahí el anclaje tan importante de la epistemología, y y por supuesto de lo que vivimos de estas paradojas de lo que llama Byung-Chul Han, el tema de consumismo del capitalismo tardío, perdón, que invisibiliza a los sujetos. Y esta lucha por el reconocimiento, pues le permite entrar a un tipo de tema, de temática, de teoría que está construido sobre unas patologías y paradoxas de las sociedades del capitalismo contemporáneo, ¿sí? Entonces, él hace de la teoría del reconocimiento, él hace del retraer estas tres categorías de Hegel una teoría del reconocimiento vinculado a una orientación normativa. El problema que hereda Honneth de las teorías de la acción comunicativa de Habermas es el mismo problema epistemológico de pensar en un sujeto ideal que ha sobrellevado a través de un estado de bienestar una gran cantidad de necesidades, ¿sí? Por lo que este tipo de teoría fácilmente es criticada por los estudios del giro decolonial, en Aníbal Quijano, en Mignolo, etcétera, ¿no? En varios autores latinoamericanos, ¿no? Von Forester, etcétera. Pero de todas maneras, el aporte que hace Honneth es muy interesante porque nos permite vincular entonces una teoría normativa donde debe haber un consenso de las partes de esa capacidad dialógica, de ponerse en diálogo y de no valorar el mejor argumento, sino como sería en una ética kantiana, sino más bien
de permitir una serie de argumentos que lleven a consensos. Claro, en términos de injusticia, en términos de pobreza, en términos de carencia, en términos de corrupción, es difícil pensar en estas categorías. Riquet, por lo tanto, o más bien Nancy Fraser hace un diálogo en el 2004 con Honneth muy interesante sobre el tema de las teorías de justicia, pero vinculadas a este diálogo crítico que hace Nancy Fraser, esta filósofa norteamericana o más bien estadounidense, filósofa, más bien perteneciente o inscrita a los movimientos feministas y específicamente la filosofía política, de rebatir que no es una normatividad una vía normativa jurídica, de todas maneras, como es el elemento que nombré de estos tres elementos, la filia, el amor, el estamento jurídico normativo y la estima social, sino más bien Nancy Fraser critica esta posición eurocentrista bajo el ámbito de la igualdad o la simetría de elecciones. Y en Nancy Fraser entonces se puede ver cómo hay grupos que no tienen elementos para elegir o que no tienen capacidad política para elegir y que sin embargo son representados por otros grupos o por políticos o por actores de la sociedad en nombre a categorías ya definidas y cristalizadas, además categorías violentas. Lo voy a poner en un ejemplo bastante vernáculo, ¿no? En la investigación. Una estudiante, hacíamos una investigación de campo en una comunidad pobre en la periferia de Guadalajara, que ya no es tanto periferia, y le llega a preguntar a una persona de una comunidad bastante paupérrima, con muchos problemas en servicios públicos, etcétera, en la carencia de servicios públicos, y le pregunta, bueno, le pregunta a mi alumna, ¿ustedes por qué son pobres? Y genera una distorsión, no solamente de la crueldad de la pregunta, sino que genera una respuesta bastante inteligente de la persona que responde, de la señora que respondió, que fue que no se equivocara, que estas personas no eran, que ellos no eran pobres, sino que les hacía que no tenían dinero. Esta adecuación, esta innovación en la epistemología de las categorías nos permite vincular elementos de las elecciones que tienen, de las posibilidades que tienen los sujetos, por la capacidad también de construir categorías en el lenguaje de su comunidad que les permiten también satisfacer un tipo de necesidades específicas que no siempre son las necesidades de un capitalismo salvaje o de autoexplotamiento, de una sociedad de cansancio, por designar la fórmula de este filósofo norcoreano, sino también la posibilidad de una participación sustantiva y no solamente representativa. En el caso de Riquet hace un trabajo muy interesante porque plantea que hace un trabajo inusitado que uno no se esperaría. Toma el Grand Robert. El Grand Robert es un diccionario. Nosotros tal vez conocemos el Larousse, que es para escuelas, para niños, pero Le Petit Robert y Le Robert son los diccionarios de los, digamos, científicos y de los académicos, fuera de los diccionarios, por supuesto, de filosofía, sociología, de ciencias, etc. Pero toma 28 acepciones del término reconocer y encuentra un elemento muy interesante, que es el reconocimiento propositivo o positivo, que no proviene de la lucha del reconocimiento, sino que proviene más bien de la figura
de los primeros cristianos coptos del ágape. Y esta figura le permite a Riquer expandir el sentido de agradecimiento en el reconocimiento. Un sentido de agradecimiento orientado, no de manera confesional, a los estados de paz. Y esto es muy importante porque cuando se hacen en los estados de paz, se critican pues esta fórmula guerrista del reconocimiento. Es que se dice que si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? En realidad Martínez y otros dicen, si quieres la paz, prepárate para la paz. En ese sentido, Riquer nos habla del ágape, de la comida judeocristiana, cristiana, de los primeros cristianos coptos, que se reúnen a comer, a partir el pan y a beneficiarse de un reconocimiento de su propia comunidad y un reconocimiento del otro. No por una lucha, no por una lucha del reconocimiento, sino un reconocimiento propositivo. Hay que tener en cuenta algo que no dije importante en Honneth, que muchas veces este reconocimiento es un acto dramático o más bien dramaturgo, ficticio, que es el reconocimiento ideológico, que básicamente hace todo el ritual del reconocimiento, pero que, como dice Honneth, no se expresa en el mundo de la materialidad. También les brindo un ejemplo, ¿no? Es como cuando se premian a investigadores por su investigación excelsa y sus años de trabajo, pero al llegar ese investigador en la siguiente semana se encuentra que en su laboratorio no hay dinero ni siquiera para sostener el laboratorio social o el laboratorio de ciencias naturales o qué sé yo. Pero el tema es que es un reconocimiento que solamente se cumple en el protocolo, pero no en el mundo material. Por su parte, Benhabib hace una, y es donde nos vamos a situar, perdón, esta enmarque tan grande, tan largo, pero realmente estamos hablando de unas grandes teorías bastante corpulentas. Antes de pasar a Benhabib, porque Riquer, por ejemplo, plantea el reconocimiento sobre la base del lenguaje. Riquer toma de la poética de Aristóteles la figura de mímesis, ¿no? Y la mímesis no es la que conocemos del narciso que se mira en el lago y se enamora de la imagen y va detrás de ella y se ahoga, sino la mímesis no como imitación, sino como reconfiguración. Entonces, Riquer, a través de un estudio enorme sobre la metáfora y mayor sobre el tema de tiempo y narración, vincula lo narrativo para hablar de la experiencia humana como una experiencia textual. Entonces habla de una prefiguración, una configuración y una reconfiguración. A Riquer le viene fácil porque es estudioso de los griegos, tal como su amigo Castoriadis, y de los cuales hacen diálogos muy ricos que lástima no se han puesto en la literatura, pero que plantea recuerda cómo los griegos, a pesar de ser también escriturales, pues hay una gran oralidad, no solamente en la tragedia y en la oratoria, sino también en los encuentros de los sujetos en la polis. Los sujetos se encuentran en la polis para acceder a esto que llama Aristóteles como el mitos, no el mitos griego de la mitología, sino el mitos que quiere decir en Aristóteles fábula. El tema de fábula, la fábula, los sujetos en la Grecia antigua se sientan a confabular, no que corresponda ese
esa aseveración o ese término a la aseveración contemporánea de juntarse dos para joder a un tercero, sino más bien de contarse fábulas, es decir, historias con una intención pedagógica. Esta idea de confabular le viene muy bien a los griegos para que de manera lingüística, dialogal, de manera a través del lenguaje, a través de la oralidad, se construya también de manera simbólica y física la polis. Y eso hace que digamos, que el reconocimiento también sea dialógico. Toda esta filosofía saben que viene también de la dialógica para la conciencia en Freire. Y es a lo dialogal, como Riquer toma eso de los griegos, que los griegos llegaban con un texto y digamos, vamos a leer Ulises, por poner algún ejemplo, qué sé yo, la Ulises detrás del vellocinio de oro, ¿no? Y entonces, al leer en la Ilíada o en la Odisea a estos campeones, a estos grandes, digamos, héroes, ponerlos en recordar esas historias homéricas, llámese el recolector, productor de estas historias, este, es leído por un actor, como un actor, pero sin la C, que es el escriba. El escriba, digamos, el actor es el escriba medievalesco, pero este escriba es el que, o escribano, de ahí viene escritorio, es el que escribe, ¿no? El que escribe la historia y va tomando nota de lo que dice la gente, porque es un pretexto para hablar, luego un texto construido por todas las, no, yo creo que Ulises no fue atrapado por las sílfides, sino que se fue de parranda y no sé qué, y se iban escribiendo fue de fiesta, iban escribiendo los actores para finalmente volver ese texto un contexto. Y ese quiere decir que estas palabras provienen de la polis y de la práctica de la lectura en la Grecia antigua, en la Grecia helénica y en el ágora, en la plaza pública. Y ese contexto quería decir que esa comunidad era dueña de ese texto porque lo había construido. Ustedes saben que no había ni APA ni copyright en esa época, pero habían construido ese texto para identificarse con ese texto y sabían que si ese texto se volvía a leer con otra comunidad tenía que pasar el mismo procedimiento. Entonces, lo que encontró finalmente, para terminar esta parte, lo que encontró Riquer es que el texto nos permite pintar nuestra experiencia, retratar nuestra experiencia humana en una obra llamada de totalidad, una obra escrita, un texto escrito. Y ese texto es escrito porque tiene pretexto, se configura con la acción, pero reconfigura no solamente al texto, sino al sujeto que la lee, sea el autor u otros. Y esto lo encuentra Riquer como una experiencia de vida con el texto que le permite encontrar el reconocimiento de sí mismo, la identidad narrativa, y el reconocimiento como el otro, es decir, la ipseidad, quiere decir la subjetividad y la intersubjetividad. Muy bien. En cambio, en Ben Habib se encuentra una innovación en el campo de lo jurídico y en el campo de la idea del acuerdo, que es un acuerdo que irrita en Habermas, ¿no? Que es un acuerdo para una epistemología centroeuropea, pero no a todas las epistemologías posibles. Lo que hace Sheila Ben Habib es encontrar en el paria la figura importante de vinculación con el extranjero. El extranjero es la persona que
que sufre realmente no en los derechos humanos. No es posible, dice Sheila Benhabib, apostarle una ciudadanía de los sujetos a nivel mundial, porque el paria no es ciudadano. El paria necesita además, el extranjero que no tiene papeles, que es tratado como ilegal, necesita del ejercicio de los derechos humanos y no del ejercicio de las chivitas, de la polis, de la ciudad que no ha construido. Bien, esbozado esto, voy a hacer una primera pausa porque no sé si todavía están ahí, si se han fugado o si ya están durmiendo. Estamos acá. Mm, ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Carolina, estamos aquí. ¿Alguna intervención? sí, Diana. Hay una mano levantada en Diana Carolina. Sí, Ay, Diana. hola, Sí, Caro, puedes ¿cómo hablar. estás? Sí, creo que no nos escucha. No, O parece. tiene su micrófono. Hola, Hola, Ahora sí ahora te sí. escuchamos. buenas noches para todos. Doctor, buenas noches. Buenas Quisiera noches. hacerle una pregunta. Claro que sí, qué gusto tenerte aquí. Gracias. Escuchando esta primera parte de pues, su conferencia, me intriga con mi tema de investigación y es, ¿podría entonces entender que la polaridad de un reconocimiento social es el estigma del que nos habla Goffman? Bueno, mire, Diana Carolina está siendo una bien conocida porque además fue asistente y está haciendo un doctorado en la Universidad de Guadalajara en ciencias, en salud pública, perdón. Su investigación tiene que ver con el consumo de psicoactivos en mujeres y en mujeres que están en residencias. No sé si todavía estoy actualizado en tu investigación, en residencias específicas de atención, ¿no? A estas personas. Sí, sí, es este el tema. Y escuchándolo hablar, yo decía, bueno, ¿cómo pasar de personas que están discriminadas, aisladas, en donde no cuentan, o bueno, ellas no se reportan como no merecedoras de derechos, tanto sociales como pues a nivel social o familiar? Y, y si la respuesta a todo esto sería trabajar con ellas el reconocimiento social, porque si lo leo como temas de polaridad, encuentro que el estigma es todo aquello que las vuelve inválidas socialmente, en donde no podrían tener voz, voto, donde quieren estar, donde la sociedad no quiere tenerlas a la vista y por eso muchas veces las encierra pues en centros de rehabilitación, porque muchas veces pretenden que si no las vemos, si no están en calle, el problema social desaparece. Pero el problema sigue estando ahí, o sea, sigue estando como un problema social y como un problema de salud. Pero entonces, ahí me surgía la duda, si esta parte de ser despreciadas, estigmatizadas, invisibilizadas, ¿de qué forma se podría trabajar desde el reconocimiento social, desde esto que nos comentaba de Hegel en cuanto a
una identificación, una estima social, desde la solidaridad o desde esta filia amor, si hay ese desprecio por no cumplir las reglas o las normas sociales del deber ser, de, bueno, esa desviación social por estar haciendo algo no permitido socialmente, pues ese rechazo, o cómo se podría hacer, o si no encaja en esto de lo que usted está hablando. Gracias. Muchas gracias por estas dos preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el trabajo que hace Goffman en los sanatorios o en los hospitales mentales o en un momento pues bastante importante en el desarrollo de la psicología clínica. Pero hay un Goffman que trabaja con estructuras sociales y con interacciones sociales, nos permite entender la clínica, como lo hace Winnicott y como lo hacen otros psicoanalistas, como un lugar también de desancle de la personalidad, es decir, un lugar de señalamiento, un lugar, ¿cómo le diría? Un lugar desanclado de la experiencia de los sujetos, extraño a la experiencia de los sujetos y por lo tanto, muy bien expresado por ti, un lugar de la invisibilidad de los sujetos. La clínica es un lugar de invisibilidad de los sujetos, donde se habla en general, de un hígado, de una cirrosis, de una patología, etc. ¿No? Eso se puede ver por ejemplo, hay un estudio que hice sobre ¿cómo se llama? Las historias clínicas, de cómo las historias clínicas invisibilizan a los sujetos y visibilizan las patologías. Entonces, claro, en Goffman lo que encontramos es precisamente a través de una idea que él toma de Levinas, del encuentro cara a cara, de ese rostro del sujeto, o sea, de esa presencialidad que debe tener el sujeto y que es importante en la construcción de su identidad como un sujeto que está enfermo, como un sujeto que no es la enfermedad, pero que sufre una patología. En ese sentido, yo creo que Honneth también se acerca a ese tipo, Ricoeur también se acerca a esta figura del rostro, del encuentro rostro, de esa excedencia de Levinas para reconocer al otro, aún en la precariedad, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido, para ir respondiendo un poco la segunda pregunta, que siempre que hablamos de categorías como la inclusión o como el reconocimiento social, parece que viniera de dos aspectos. Uno, de la lucha por el reconocimiento, es decir, que tuviéramos ese destino, de tener siempre el destino de defender el reconocimiento. Qué cansancio defender que soy mujer, que soy lesbiana, que soy gay, que soy colombiano, que soy... Qué cansancio de defender lo que es humano. Eso es una paradoja para mí enorme, el tener que defender lo defendible desde lo humano, ¿no? Esta sociedad del cansancio donde Byung-Chul Han se pasa de este concepto extrañamente, que para mí sería el primer concepto del cansancio social, es tener que estar en vilo todo el tiempo para defender nuestra identidad, nuestra existencia, más que la identidad, nuestra existencia. Entramos, lo dice muy bellamente en el elogio a la hospitalidad de una india neoyorquina, estadounidense, Priya Basil. Entramos a un mundo como invitados, ¿no? La pregunta es, ¿quién nos invita, no? ¿Quién nos invita a este mundo, no? Porque decimos, vamos a incluir a los otros, pero en esa medida ya hay una precarización de la identidad de los otros. Entonces yo creo que el asunto, Carito, no es caro, no es una fórmula tan sencilla. Yo creo que hay que devolvernos, y por eso el ejercicio es devolvernos a lo epistemológico. ¿Cómo desde las categorías empezamos
a utilizar una vía confesional, una vía política, una vía discriminativa, positiva, una falta de reconocimiento positivo, que es muy, muy claro y muy común en todas las sociedades. Porque soy negro, dame; porque soy brasileño y pobre, dame gobierno; porque soy mexicano y paupérrimo, dame gobierno; porque no soy europeo, dame gobierno; porque no. Y ese es un tema de reconocimiento bastante perverso, ¿no? Pero que retrata muy bien esta idea de que el reconocimiento siempre esté en la lucha, ¿no? En la lucha de la disimetría. Pero por otro lado, está el reconocimiento como ágape, ¿sí? Y el reconocimiento como ágape es esa idea de invitar al otro a mi cena, a mi comida, a mi grupo, ¿sí? Que también me resulta un poco irritable cuando se habla de sociedades diferenciadas, cuando se habla de sociedades en las que utilizo la caridad para explotar al otro, para llevarlo a un consenso, para manipular al otro. Y una, claro, una vía normativa centroeuropea que nos dice la epistemología nace en un consenso y no en un disenso, que sería lo interesante, ¿no? Por supuesto, aquí hay que también traer el tema de las epistemologías, pero antes de eso, déjenme hablar, que me sirve mucho esta pregunta para continuar el tema, hablar sobre este aporte de Sheila Benjavid. Es también en el diálogo, pero en el diálogo que permite unas epistemologías diversas a las que hemos elegido. Vamos a pensar en algo. Yo quisiera llevarlos por esta idea de la hospitalidad, que es la hospitalidad es lo conocido, no solamente recibir, no es el samaritano ni el hijo pródigo en estas parábolas tan supremamente confesionales interesantes, ¿no? Sino también es lo otro, lo inhóspito. Lo inhóspito es muy cercano a un vocablo que está cercano también a la hospitalidad. Y este vocablo griego y también árabe nos lleva a pensar en la idea de que lo hospitalario es lo conocido, ¿sí? Y lo hospitalario como conocido no siempre es lo justo. Como decía, como decía Lyotard, no siempre lo bueno es lo justo. Pero en ese gosti, que es un vocablo bastante interesante, que es una raíz indoeuropea, significa algo muy interesante, significa anfitrión. O sea que para ser hospitalario hay que ser anfitrión. Y esto nos acerca en el concepto de Sheila Benjavid y en el concepto rickeriano al ágape, al recibimiento del otro. Bien, no me interesa trabajar, por supuesto, no aquí y no me interesa el tema confesional, sino me interesa más el tema epistemológico. ¿Cómo llegamos al ágape o cómo llegamos al consenso, no a la diferencia, a través no de la lucha del reconocimiento o con la lucha del reconocimiento y con el ágape? ¿Sí? Entonces, la primera fórmula que plantea Sheila Benjavid es la idea de un universalismo interactivo. Este universalismo interactivo quiere decir que yo no apelo a los derechos de la ciudad, sino a los derechos humanos. Permítame ilustrarlo un poquito con, estas diapositivas. No sé si en este momento las están viendo. Ahora sí. Ahora sí, bueno. Esto es lo primero, ¿no? Esta declaración que me encanta esta declaración que por tanto es bastante violenta, ¿no? Ec et ubique
terrarum, que quiere decir aquí y en toda la tierra, ¿no? Es el universitas que empieza en el ágora, que ustedes ven a la izquierda, después en la fundación de la Sorbona, de la Universidad de París, de la Universidad de Bolonia, que fue la primera universidad, pero también de las escuelas, bueno, de Cambridge y de Oxford, que fueron universidades que crearon la ciudad, y de escuelas normales que fueron la simiente de la Revolución Mexicana, ¿no? Entonces, lo llevo al pensamiento epistemológico a través de una fórmula de la hospitalidad y equidad epistémica. Me gustaría pensar no en una epistemología centroeuropea, pero tampoco, a pesar de todos los elementos tan valiosos que nos plantea Boaventura de Sousa en la ecología de saberes, en la dialogicidad como un encuentro simétrico, pero una epistemología o completamente territorializada o desterritorializada. Es decir, a lo que yo llamo y he acuñado como el término de una epistemología, de unas epistemologías o de las epistemologías meridionales que nos permitan, como usos horarios con H, traspasar de polo a polo todas las epistemologías posibles. ¿Sí? Entonces, esa idea de una epistemología o de unas epistemologías meridionales, de todas las epistemologías posibles, lo que nos lleva a estos elementos que están en Fraser y en Freire sobre el tema de la participación sustantiva. ¿Sí? Y es que Fraser nos dice, Nancy Fraser nos dice que ciertos actores simplemente no tienen los recursos necesarios para tener a otros como pares e interactuar como tales. Simplemente no los tienen. No tienen esos recursos, sean cognitivos, sean epistémicos, sean físicos, para poder, porque han sido pauperizados por una política violenta del menosprecio o el desprecio. Entonces, lo primero es que es en el orden epistemológico, es en la vía epistemológica donde podemos dialogar de teorías de la justicia vinculadas no a ideas preconcebidas, sino a categorías que emergen de las comunidades. Y es por esto que Freire trabaja tanto el tema de la conciencia, de la experiencia, la conciencia y la acción solidaria, ¿no? Que son tan importantes en su pedagogía del oprimido, pero también en su pedagogía de la esperanza, ¿no? En que estas categorías puedan vincularse a un diálogo que tiene como función, según Bustos, no el contenido como tal, ¿no? Sino más bien la función de ponerme en contacto con alguien, ¿sí? Y de construir de ahí un mundo común. Y eso que nos dice Bustos es precisamente la posibilidad de una relación dialéctica entre la reflexión y la acción, ¿no? Y esto lo toma Freire en el sentido de la praxis para hablar de la liberación. En este sentido, Freire ensaya, él va a las comunidades de Belén y empieza a hablar. Hay una nota muy interesante de él cuando llega con su equipo de investigadores a Belén y empieza a trabajar, y un campesino levanta la mano y dice: muy interesante, profesor Paulo, pero mire, fíjese que aquí falta algo. Se lo voy a explicar en mis palabras. Falta algo
que puede unir o falta la sal, que es la que es capaz de aglutinar todos los ingredientes de un plato para darle sentido y entender que es un tipo de comida. Y con eso Freire entiende que hay categorías que no están en la praxis y que él quiere introducir a comunidades, ¿no? Entonces, que son modelos de pensamiento, paradigmas que está tratando de vincular a comunidades que todavía no terminan de dialogar sobre esas categorías. No es que terminen algún día, porque de todas maneras se sigue este diálogo. Voy a introducir la última parte porque ya me he ido pues, suficientemente largo. Una disculpa, querida Sheila. Pero para orientarlos al tema de cómo Semmelman toma este problema epistemológico y yo lo relaciono con el tema de la lectura, tal como lo hace Michel Petit, la lectura no solamente del texto, sino de la realidad, pero también como lo hace Ricoeur rescatando esta fórmula de la Grecia clásica. ¿Cómo leemos? ¿Sí? Y básicamente, pues él habla de que todos sabemos leer, pero, o descifrar las palabras, pero no necesariamente leer. Porque en esta urgencia del pensamiento epistémico, por leer los contenidos, se pierde esa distancia entre lo que se está leyendo y lo que él llama la distancia entre la realidad y la teorización entre la realidad, ¿sí? Que él llama más como una lectura exegética o una lectura de interpretación. Bueno, estas cosas que están tan supremamente conectadas me parecen importantes en el momento de construir la justicia social, porque nos llevan a otros elementos como la literacidad y la oralidad crítica, de las cuales muchas de ellas se basan en el pensamiento de Freire y que hoy se utilizan para hablar de una pedagogía crítica y más allá de una literacidad y una oralidad crítica. Pero quiero situarme para finalizar sobre el tema de Sheila Ben-Habib. En Sheila Ben-Habib encontramos, después de todos estos elementos epistémicos que nos trae Semmelman, en un texto precioso y en la reflexión sobre este texto, de la voluntad de conocer. Fíjense, la voluntad de conocer, un elemento que también trabajó Michel Foucault. Esa voluntad del conocer tiene que ver también de una recepción, ¿no? Esa recepción no es una recepción de la carencia, sino una recepción de la abundancia. Es lo que más me llama la atención en Ben-Habib. Porque Ben-Habib nos plantea esta intersección entre los principios universalistas de los derechos humanos que tanto ponemos a colación, pero también en el sujeto concreto de la autonomía y la libertad como una identidad particular. Este sujeto concreto nos permite aterrizarnos en los contextos concretos, en los contextos específicos, perdón, para ver a un otro concreto. Y ese otro concreto es el que nos permite no solo entender que el otro tiene una especificidad, sino que también ha construido unos derechos que tal vez no son conocidos, no son reconocidos. Aquí hay una notación en Honneth muy interesante. Honneth hablaba de reconocimiento no mediado por el conocimiento. Él plantea en un libro muy precioso que se llama que se llama la cosificación, la reificación. Lo que pasa es que es un concepto, la cosificación, un concepto de la posguerra,
de la Segunda Guerra Mundial, que después se convierte en reificación. Pero ese concepto de reificación en ese libro plantea algo interesante. Un niño o una niña después de 9 años, un neonato, no un neonato, 9 meses, perdón, no en gestación, sino nacido después de 9 meses, dice, a través de la psicología del desarrollo piagetano, recuerda Honneth, que el niño es capaz de aprender, de conocer, gracias a que ha reconocido la figura de su padre o de su madre, obviamente de su madre en primer lugar por ser la proveedora, etcétera, por todos los procesos de construcción sociocognitiva. Pero miren, pone primero el reconocimiento antes del conocimiento, que es básicamente, excepto en Rawls, pero en todas las teorías de justicia, sean estas comunitaristas, como en el caso de Charles Taylor, o en el caso de Ricoeur, que son vinculadas a la filosofía de la acción o a la filosofía política de Nancy Fraser o de la Escuela de Frankfurt de Habermas y Axel Honneth. Entonces, Benhabib, habla de esta reciprocidad igualitaria. Y esa reciprocidad igualitaria tiene que estar vinculada al diálogo. De ahí es que yo acuño el término de hospitalidad y equidad epistémica. Eso no quiere decir que mi enunciado sea igual al otro, sino que el proceso de construcción y de la lógica de construcción del episteme desde donde habla mi mundo de la vida, para vincular a este concepto de la filosofía sociológica, me permita no defenderme, me permita no implorarlos, no demandar los estados de paz, sino vivir un estado de reconocimiento propio de lo humano, ¿no? Entonces, Benhabib sostiene que la norma apenas es el espacio de legitimidad y del derecho. Por eso ella pasa de las comunidades de legitimidad y derecho a las comunidades de la solidaridad, ¿sí? Estas comunidades de las necesidades y la solidaridad nos hablan del gap, de ese hueco que hay en las teorías de justicia y por lo tanto en el tema de la interpretación del derecho, de los derechos humanos. Entonces, este universalismo interactivo tiene que ver precisamente con el fondo de lo epistémico, con vincular lo epistémico a la equidad y la reciprocidad como constitutivos de la moral y por lo tanto de la eticidad de la vida ética, ¿no? Bueno, termino con algunas cosas como estas, que son tan importantes, que se diferencian de Habermas, ¿no? Cada uno tiene derecho a esperar y suponer formas de conducta del otro a través de las cuales el otro se sienta reconocido y confirmado como un ser individual concreto con necesidades, aptitudes y capacidades específicas. No es suficiente que me reconozcan como colombiano. Deben ser un sujeto concreto con una experiencia de vida concreta que me hace más allá de colombiano, un sujeto universal con un mundo de la vida concreto. Por eso dice Sheila Benhabib que no hay nada de caridad en la hospitalidad. No es una bondad de la sociabilidad ni una generosidad, sino un derecho que tiene cada persona y un derecho humano en la medida en que somos todos participantes, y yo diría no potenciales, sino participantes de una república mundial, no potenciales, sino participantes, ¿no? Aquí hay también muchos elementos de la construcción
en Galeano y también en la investigación participativa específicamente en lo, perdón, en lo que nos plantea Orlando Falksborda, en el tema del sentipensante, ¿no? Como una categoría que nació en los humedales colombianos, en las ciénagas colombianas, ¿no? Y creo que este último elemento que nos habla de lo normativo nos permite hablar más allá de la sensibilidad que tenemos con el paria a a un derecho que tiene el paria y a que no debe ser una exigencia, sino que debe ser concomitante, que debe ser adyacente, que debe ser propio de cada ser humano. Que hay digamos, unos elementos de la hospitalidad y equidad epistémica que nos permiten entonces eh, colocar el nivel de la formación como un nivel privilegiado de lenguajear, como lo diría Humberto Maturana, para construir consensos y disensos que nos permitan también construir un tipo de epistemología meridional. Creo que como conclusión, para terminar, las urgentes demandas de un pensamiento cosmopolita y autónomo, hospitalario y equitativo hacen pensar en un universalismo interactivo que vincule la dialogicidad crítica, la escucha ética y yo diría la acción también como vías metodológicas para generar trayectos de formación de ciudadanos autónomos o de seres cosmopolitas autónomos y de instituciones democráticas y justas. Muchas gracias. Gracias, César. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Yo no te voy a hacer una pregunta, pero quisiera oír tu opinión. Me has hecho acordar de Hegel en principio, quería decir eso. Es un texto muy lindo. Te recomiendo, Mauricio, y no sé si Eric está porque no veo a todos acá, pero es importante para uno que trabaja con derecho del trabajo leer la dialéctica del señor y del esclavo. No decimos amo, yo creo que decimos señor en portugués. Vale la pena. Es muy interesante. Bien. En tiempos de redes y de formas tan inhospitalarias de comunicación, para decir algo, ¿cómo crees, César, si es que es posible que la gente se escuche? Yo creo que hay sobre todo en situaciones muy dramáticas, y bueno, yo diría de Brasil, de otros países de América Latina también, que estamos viviendo en tiempos donde nadie se escucha, ¿no? Y siempre se acusa. ¿Cómo la gente empieza a dialogar? En algunos sentidos. Perdón. No, claro, claro. Sí, sí. ¿Has entendido? Sí, claro. Y que hay una respuesta para eso. Que la pregunta de Diana es muy importante y cuando has hablado en el cansancio, yo pensé, esa es la palabra que más digo en mi vida. Yo estoy cansada, estoy exhausta, no soporto más. Estoy cansada, no estoy exhausta, no soporto más. Es la falta de diálogo, la falta de que la gente se escuche. De hecho,
ayer por la noche en un show de un grande artista brasileño que es del Nordeste, con dos amigas nordestinas empezaron a gritar Nordeste, Nordeste de Brasil, es una parte muy linda de Brasil, y yo decía, bueno, quiero vivir y morir y vivir en el Nordeste porque no soporto más vivir en un sitio donde haya tanta gente sin esencia, porque es muy del sur, somos muy cooptados por una, hay un gato, Ah, sí, hay un gato aquí que no, que es tu siempre quiere gato, estar, sí, siempre quiere estar es tu presente. gato, Tengo que estás, escucharlo porque si no sería claro, incoherente. está echándote de menos tantos Sí, días sí. lejos de casa, normal que sea así. En fin, un poco eso, ¿no? Que los tiempos están oscuros, la gente pierde la capacidad esa. Y yo decía a una amiga, mi corazón desapareció, no sé dónde está, no escucho, no lo escucho. Por eso, por el cansancio que nos bate. O sea, Mm, no sé, mm. ¿cómo empezar eso? ¿Cómo Sí. empezar a volver a hablar y no a echarnos tanta cosa fea, para decir algo, ¿no? Mm, mm. Sí, mira, tengo tres ideas que no sé si valen la pena, pero creo que pueden ser ilustrativas. Sheila Benhabib habla de la utopía concreta y no de la utopía abstracta. La utopía abstracta nos hace un mundo de abrazos y, un tema bastante que es una gran melosidad, ¿no? Un filósofo colombiano lo decía como la gran mermelada sagrada, ¿no? Subiría, hablaba de esto. Y yo creo que ese tipo de ¿cómo se llama? De empalago por lo dulce, como cuando come uno un dulce, no es lo que buscamos porque siempre nos lleva más al cansancio. Entonces, Empalago, ¿puede explicar lo que es empalago? empalagarse es un poco como comer demasiado algo Demasiado. hasta hartarse, ¿no? Eso, Empalagarse empalagarse. hartarse de algo. O un Bien, dulce que sea muy dulce también. un Un dulce, dulce sí, demasiado dulce, te empalaga. demasiado dulce, que te empalaga tanto que no puedes soportarlo. La ucronía concreta, perdón, la utopía concreta nos permite entonces entender que, que se puede hacer, pero de una manera viable. Es decir, que hay que pensar sobre el sujeto concreto y por lo tanto que eso ya es problematizar el sueño, ¿no? Qué bueno que este mundo fuera justo, pero qué bueno que este mundo fuera justo sin la corrupción. Entonces, vamos a estudiar la corrupción, ¿no? Vamos a ver estos aspectos que están, ay, 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 que están limitados por la corrupción. Entonces, eso nos lleva a campos de estudio que nos permiten estudiar, que nos permiten analizar eh, aspectos que no son tan felices, ¿me entiendes? Bueno, este amigo de García Márquez, ay, el capitán, ¿cómo se llama? El que escribía sobre el capitán, Álvaro Mutis. Álvaro Mutis siempre decía una frase que me encantaba, decía, el que se sabe feliz es que le faltan datos. Y esto es un poco esta idea de idealizar tanto la justicia. O sea, hay que ser un poco menos positivos. Esa idea de Byung-Chul Han sobre la demasiada positividad es empalagante, te harta un poco. Hay que ser felices, ¿no? Este término del capitalismo tardío, de que tengo que tener todo el placer puesto en mí, tengo que llevar todos los objetivos. Esto primero, que Riquet lo trata en El hombre falible, es esta idea de que tenemos capacidades, pero podemos fallar como humanos, ¿no? Bien.
Y lo otro es el concepto, un concepto, es que los griegos, decía María Islas en la introducción de un texto de la Frónesis en Aristóteles, de Aubenque, decía, nada más moderno que el pensamiento antiguo de los griegos, ¿no? Es magnífico esta frase porque nos lleva a pensar sobre esta idea de la ucronía. Y los griegos tenían para todo, tenían una idea maravillosa. Y la ucronía es el concepto de algo que yo puedo relatar de una manera absolutamente coherente, defendible, etcétera, pero que nunca pasó. ¿Es ficción? No. Solamente que nunca pasó. ¿Sí? Pero no es ficción. O por lo menos es ficción en los términos aristotélicos, es decir, una verdad contada con otros recursos del lenguaje. Entonces, yo creo que la ucronía, como lo decía Luis Vergara en alguna locución muy bella, un gran estudioso de Ricoeur, es una posibilidad de devolvernos al pasado y hacer un relato en esa memoria herida y poder construir otro tipo de otro tipo de realidad. No se trata de esta banalidad de los americanos de volver al pasado y ganar la guerra de Vietnam, ni nada de esta banalidad, pero sí de poder regresar y hacer las cosas de otra manera, ¿sí? Con los recursos del lenguaje. Y yo creo que ese es un poco la pedagogía de la esperanza de Freire también, esa apuesta a poder reconfigurar la memoria herida para trabajar esto. Lidiamos en la justicia con una memoria herida. ¿A quién se le ocurre decir, ahorita vamos a hablar desde cero y empezar? No se puede. No se puede porque ya hay un daño, ya hay una marca enorme de la injusticia puesta en el cuerpo que no se puede empezar. Entonces uno puede operar no en la utopía, la utopía abstracta de los políticos, sino más bien en una utopía concreta, pero también en una ucronía que nos permite regresar al pasado para hacer otra cosa que no sucedió, pero que se puede explicar en términos claro, para provocarnos en el futuro. ¿Cómo empieza el diálogo? El diálogo yo creo que empieza con la hospitalidad. La hospitalidad, creo que este concepto de la hospitalidad epistémica, no porque simplemente lo retraiga de esta reflexión de reconocimiento y del trabajo de Sheila Benhabib y que pueda acuñar este término de hospitalidad epistémica, de hospitalidad y equidad epistémica, simplemente me parece un itinerario natural de las teorías que deberían incluirse en las teorías de justicia. Y es necesario dialogar sobre la razón y sobre la intuición y sobre la emoción, sobre aquellas categorías que tienen validez en el mundo de la vida de los sujetos. Y voy a cerrar con este ejemplo. Trabajando con los Bribri y Cabecar en Talamanca, en Costa Rica, nos invitaron, es una historia larga, así que voy a hacer la historia corta, ¿no? En esta provincia de Limón, que es tan interesante de la costa caribeña, en Costa Rica, tuve la oportunidad de ser invitado a una maestría, un curso de maestría de investigación, un seminario de investigación en la maestría en educación. Y tuvimos un ágape, digámoslo así, en la noche anterior que fue muy interesante para contar historias, pero eso no es lo importante ahorita. El asunto es que pudimos dialogar sobre una gran cantidad de categorías. El resto quedará para otra conferencia, porque fue una experiencia muy bella. Pero llegamos a la clase el sábado
Y entonces los estudiantes me muestran una gran dificultad y me la relatan. Entonces dicen, profesor, tenemos un problema con la categoría de desarrollo humano, una categoría tan supremamente preciosa en el mundo de las ciencias sociales y humanidades, ¿no? Dice, muy bien, sí, no, es que no, cuando le preguntamos sobre desarrollo humano a los mayores, nos miran y se ríen y se quedan en silencio. ¿Pero qué es lo que pasa? Se burlan de nosotros. Dice, no, no es que se burlen, es que ustedes están tomando una categoría que no existe en la cosmogonía de los mayores. Entonces son categorías menores, porque ellos son mayores, no son categorías que importen a su epistemología. Lo que no hacemos es poner a dialogar las epistemologías. No es el diálogo, no es la conversación, no es el trabajo en equipo, no son las secuencias didácticas que son la primera parte del dibujo de una hospitalidad la que nos lleva a los derechos humanos. Es realmente dialogar desde las epistemologías. No es hablar de a qué hora se hizo el pan o cómo te fue el fin de semana. Es realmente hablar de la forma en que construyo los conceptos y cómo operan en el mundo de la acción lo que nos va a llevar al diálogo. Y sin duda, todos los filósofos en las teorías de justicia lo que defienden es una segunda naturaleza, es decir, una vía pedagógica. Los griegos hacían la polis dialogando en el ágora, fabulando en el ágora, confabulando en el ágora. Es decir, construían epistemológicamente la polis. Bien, César, muchas gracias. Creo, como ya habíamos combinado, que tienes que venir más veces. Ay, muchas gracias. Yo creo que una para hablar particularmente, quizás de los griegos, y después otra de Benavide. Bueno, que sé que te gusta. Y cualquier otra cosa, ¿no? Entonces ya voy a programar contigo para el año que viene más clases. Pero ojalá sean presenciales, porque Sí, esta virtualidad es un poco fría. Pero además no es nada que me guste Brasil, es solo porque es muy frío. No, mentira. Me encanta Brasil, me encanta. Totalmente. No, yo que quisiera tenerte acá así por una semana, así te íbamos a explotar bastante, puede tener certeza. Para nada, es un placer. Bueno, será muy lindo que vengas. Te lo agradezco. Sé que estás cansado. Para nosotros también ya se hace tarde, son 10:31 de la noche. Ha sido muy lindo. Excelentes categorías. Después, si puedes me enviar tu presentación Claro, o bibliografía que indiques, cosas que estén disponibles. Con todo gusto. Mira, Victoria ya está diciendo acá, ojalá podamos tener más clases. Muchas gracias. Ha sido muy lindo. Y yo creo que para tu alumna también, Dayana, ha sido muy interesante. Me ha gustado mucho la temática de su trabajo también. Sí, es un trabajo muy bonito y además que sobre todo porque son sujetos olvidados, ¿no? Entonces el trabajo que hace Carolina es muy, muy interesante. Ahora creo que va a ser una estancia en España y seguramente va a enriquecer mucho su trabajo. Vale, nos vemos entonces presencialmente, nosotros dos por WhatsApp, como nos gusta hablar. Agradeço a você, te agradezco, Diana, que has venido también. Ha sido muy bueno tenerte. Puedes acompañarnos también otras veces. Te mando los links. Semana que viene vamos a tener más un encuentro. Ese será más temprano. Será para vosotros a las 5, a las 7. Y vamos a hablar de amplo senso para ahora, migraciones, ¿vale? Que es una temática también muy importante, sobre todo hoy en día.
te están agradeciendo ahí en el chat. Sí, Carolina Alam, qué bello ese árabe, ese apellido, ¿no? Del Al-Andaluz, ¿no? Magnífico. Al-Andaluz, exactamente. Sí. No, magnífico. Muchas gracias a todos y sobre todo a ti, Sheila, por la amabilidad, por la hospitalidad de tenerme en este curso tan interesante. Ojalá también podamos hacer conversatorios con nuestro querido amigo Julio, entre Sí, los tres, que sería fantástico para hablar un poco más de estos temas, ¿no? sí, como el día ese que nos hemos encontrado ahí en el final del evento de México y Ah, precioso. se Sí, sí. acabó a batería de mi celular, de tan bueno que estaba. Nos debes eso. Qué feo. Sí, yo estoy en deuda con vosotros. Muy bien. Bien, eu agradezco muitíssimo. Espero que hayan gostado. Vou agora falar em português, se me Sí, permite. obrigado. Obrigada. Eu quero agradecer a quem esteve presente até aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Acho que a fala do César conecta com vários autores que vocês trabalharam no semestre passado, né? Pena que ele não veio no início ou durante o semestre, já fica convocado para a disciplina no ano que vem, porque ele fez link com vários autores que vocês trabalharam e que podem ser retomados, né? Excelente exposição. Então, pessoal, boa noite, nos encontramos segunda-feira que vem. Muitíssimas graças, César. E descanse e aproveite a tu gato. Nos falamos por WhatsApp. Beijos. Nos vemos. Chao. Gracias a todos. Obrigado. Bye. Boa Pessoal, noite. eu vou passar o... Me esqueci